Usted decide en la vida ser víctima o ser protagonista. Uno no es las circunstancias que le ocurren, uno es lo que hace con las circunstancias. Y yo creo que esa fue la gran pregunta que yo me hice de niño. Con lo que está pasando, yo, ¿qué voy a hacer? Hay una frase que llegó mucho: no hagas de un momento un destino. Nico, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es mi propósito? Esa pregunta es muy buena, pero es muy difícil. A mis manos llegó una biografía espectacular de una mujer increíble, la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer espectacular. Y empecé ahí como sin querer queriendo, ¿me entendés? Y en ese libro encuentro una frase que le dio todo el sentido a ser papá, ser pareja, ser amigo, ser profesor, ser empresario. Y esa frase se convirtió en mi propósito de vida. La Madre Teresa dijo, y abro comillas, la mejor definición de lo que usted quiera: no debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. Hay un suplemento brutal. Ese suplemento te da más energía que la creatina, te estimula y te desarrolla el músculo más importante del ser humano, que es el cerebro. Y ese suplemento, que te lo tienes que tomar varias veces al día, y se lo puede tomar 50 veces, y entre más se lo tome mejor, es un suplemento que se llama... Bueno, empezamos nuestra edición número 12 de Hybrid Club, esta vez con un gran invitado. Estoy muy emocionado realmente por este podcast, y hoy tenemos acá a Nicolás Mejía, una persona que realmente me inspira desde hace muchos años. Incluso fue uno de los protagonistas y principal razón por la que me empecé mi primer tatuaje, y me hice mi primer tatuaje, que eso lo vamos a hablar más adelante, Nico. Pero bueno, Nico es difícil como encasillarlo en algo, ¿cierto? Porque Nico hace muchas cosas que ya nos va a contar, pero ha trabajado en muy grandes empresas, ha sido profesor en tal vez la mejor universidad del país, como lo es EAFIT. Entonces realmente tenemos un gran invitado el día de hoy, que, parce, realmente estoy muy emocionado, estoy literal hoy en modo fan, ¿cierto? Entonces, Nico, gracias por estar acá. Manuel, muchas gracias. Espero que mi mamá vea esta introducción tan espectacular que me acabaste de hacer. Me siento muy honrado pues con esas palabras, pero un ser humano común y corriente que quiere entregar buena vibra con las personas que me rodean. Eso es lo que soy. Nico, yo te conocí antes de pandemia porque, digamos que me empecé a rodear de personas que me gustaba como escuchar sobre el crecimiento personal. Empecé a seguir personas pues como que sintonizaban con eso, y en una de esas te encontré a vos, ¿cierto? Y recuerdo más que donde más encasillé contigo y donde más compaginé contigo fue a través de un club que se llamaba el Club del Dinero. Tú sí. fuiste, participé ahí, y fue de las mejores clases que tuve en ese curso. Creo que ese curso, en ese momento, yo invertí todo lo que tenía para ese curso, y una de las mejores clases que yo vi fue la tuya, realmente. Y de ahí salió la frase por la cual me hice este tatuaje. Pues realmente esto dice acá: the fight is with you, pero tú lo dijiste en la clase como hablas en ese momento de la comparación, sí, y de cómo la comparación nos aleja pues de muchas metas y de muchas frustraciones. Entonces quiero que nos digas a ti esa comparación en tu vida, cómo la has tenido y cómo la has sentido y cómo has podido lidiar con ella. Mira, a mí me encanta aprender de todos los temas, de cómo superar nuestros pensamientos. Realmente nuestros enemigos muchas veces no están afuera, están adentro. Y esos enemigos son nuestros pensamientos. Esos pensamientos que nos frenan, que nos llenan de miedo, que nos paralizan, que nos llenan de incertidumbre. Y una mentalidad, una creencia, o te mueve o te frena. Entonces hay que trabajar mucho en desarrollar pensamientos que generen en ti movimiento, en que te impulsen, no que te frenen. Okay. Y yo encontré, entre otras, Emanuel, yo tengo un hijo de 13 años, Miguel. Sí. Ese es lo que yo llamo mi emprendimiento. Sí. Miguel es mi emprendimiento. Yo aprendo y quiero estudiar más para entregarle a Miguel herramientas que yo no tuve. Okay. ¿Sí me entendés? Sí. Entonces digo, ¿qué herramientas le puedo entregar a mi hijo del camino de la vida que yo no tuve? A uno de niño, ¿qué herramientas le entregan? Las tablas de multiplicar, la geografía, español,
el colegio te entrega conocimiento. Herramientas, yo creo que no. Entonces los colegios te dan conocimiento y en la casa es donde tenemos que entregar las herramientas de vida, los valores, los principios y demás. De todo lo que he estudiado y he observado, hay un punto que lo trabajo mucho con Miguel y es el punto de la comparación. Hoy estamos en una sociedad donde nos estamos comparando permanentemente y las redes sociales es la herramienta para generar esa comparación. Sí. Entonces esa comparación hace que tú pierdas el presente y te metas en el deseo. ¿Me explico? Cuando tú yo deseo ese carro, yo deseo ese viaje, yo deseo esa ropa, yo deseo ese estilo de vida, yo deseo ese cuerpo, y mientras te quedas en el mundo del deseo, te estás perdiendo de lo que hay alrededor. Sí. Entonces la gente vive en el mundo del deseo y se pierde de la realidad del disfrute, de su salud, de su cuerpo, de sus amigos, de su entorno. Sí. La comparación es el peor ejercicio que puede hacer el ser humano. Es tan grave el ejercicio de la comparación que el primer homicidio documentado fue entre dos hermanos, Caín y Abel. ¿Y qué fue lo que ocurrió entre los dos? Se comparó uno con el otro. Él sí, yo no, a él lo felicitaron, a mí no, a él lo reconocieron, a mí no. La comparación es el principio del fracaso. Esa frase yo la utilizo mucho. La comparación es el principio del fracaso. El que se compara pierde, siempre. El que se compara sufre, siempre. ¿Por qué? Porque siempre habrán personas con un mejor cuerpo que el tuyo, con más salud que la tuya, con una mejor familia que la tuya, con un mejor salario que el tuyo, con una mejor casa que la tuya. Entonces, ¿de qué sirve el ejercicio de la comparación? Hay gente que me dice, pero es que uno se compara para inspirarse. Ok, si tienes esa capacidad de compararte buscando inspiración, bienvenido. Pero si tu comparación es para llenarte de deseo, de envidias, de odios, de resentimientos, de fracasos, ahí sí es un mal ejercicio. Entonces, por eso yo le hablo mucho a Miguel con el ejercicio de la comparación. El que se compara sufre, pierde. La comparación es el principio, lo repito, del fracaso. Y yo creo que por eso mismo me la tatué, ¿sabes? O sea, ese fue mi primer tatuaje y realmente yo tuve mucho miedo en hacerlo. Primero porque, pues, en mi casa no les gusta que me tatúe tanto, pero yo quería realmente dejar una frase en mí que pudiera ver todos los días y decir, hey, realmente esto es algo que puede afectar mucho mi crecimiento personal y es el tema de la comparación. Pero yo quiero que tú nos puedas dar herramientas para que eso no se ve o lo veamos de la manera como le decías, a través de la admiración. ¿Qué le puedes decir a alguien que vive en la comparación? Porque yo creo que es algo que es demasiado común actualmente y se hace diariamente. ¿Cómo cambiar ese switch para verlo de una manera diferente o definitivamente evitarlo? Es que la comparación debe ser contigo mismo. O sea, hoy que aprendí de más, que reflexioné de más, qué libro leí, qué conversación buena me sumó, qué buena acción hice hoy, porque es que yo me tengo que comparar en ser todos los días una mejor persona, como dice Ignacio de Loyola, ser más para servir mejor. Entonces, cuando tú creces como persona, sí, impactas positivamente a todas las personas que están a tu alrededor. Okay. Entonces, yo no le puedo entregar a Miguel lo que yo no tengo. Sí. Entonces, tengo que aprender, tengo que reflexionar, tengo que hacer ejercicio, tengo que alimentarme bien para que si Nicolás está bien, Miguel pueda estar bien. Okay. Entonces, ese es como el ejercicio. La comparación es contigo mismo, bien, no con los demás. Es como los que hacen maratones. El tiempo no es con el primero, con el segundo, con el tercero. Es real, contigo mismo. Entonces, logré mi mejor tiempo. Y todos los días es lograr mi mejor versión. Real. Que aprendí, que reflexioné. Tú me decías como herramientas. Por ejemplo, fíjate que Marco Aurelio, el emperador, el estoico, el emperador romano, Marco Aurelio tenía un diario y los estoicos hablan del diario. Pero el diario no es como, hoy caminé con mi abuelita. No, o sea, el diario es qué de positivo hice hoy, qué aprendí hoy, qué reflexioné hoy y qué estoy mejorando hoy. Yo a esto no hay que darle tantas vueltas. Realmente bien, el crecimiento y desarrollo personal es muy sencillo si tú decides, como hablan en los gimnasios, desarrollar una rutina de mejoramiento
de crecimiento. Entonces, así como hay una rutina para desarrollar los músculos, hay una rutina para desarrollar tu disciplina, tu mentalidad, tu resiliencia, tu actitud. Nico, quiero que hablemos un poco de tu trayectoria y tu historia para llegar hasta también hablar de tu mayor emprendimiento, que es tu hijo. Quiero que nos des un contexto de esa historia tuya, porque yo sé que no fue fácil, sé que empezaste a trabajar desde muy joven, vendiendo lociones, esa historia pues es muy chévere, pero quiero que cuentes acá a las personas que estamos acá actualmente cómo fue esa historia, porque realmente cuando yo la escuché me inspiró bastante y me quitó de la mente algo que tú también hablas mucho, y es la excusa. Entonces, porfa, cuéntanos cómo fue tu historia. Mira, yo pues no he tenido historias de, como así, extraordinarias. Uno ve mucho en los podcasts el que subió al Everest, el que le amputaron sus extremidades y logra cosas increíbles, el ciego que maneja carro. O sea, uno ve pues como unas historias que inspiran y que son wow, pero uno dice, no es mi vida, ¿sí me entendés? Ni voy al Everest, ni tengo todas mis extremidades. Sí. ¿Qué cuento yo? Historias del común, del día a día. Un niño que nació en una familia donde hubo una crisis económica, que es muy probable que todos los que nos estén observando tengan situaciones económicas difíciles, claro. Y en esa situación económica soy tan de buenas que a los 13 años recibo una beca en Empresas Públicas de Medellín. Me dan una maestría, me becan con una maestría en Empresas Públicas de Medellín. ¿En qué consistió la maestría? La maestría consistió en que yo llego a mi casa del colegio, estoy en el colegio José María Berrío, llego al apartamento donde vivíamos, fui a prender la luz, llegué como a las 7 de la noche y mi papá y mamá con linternas y velas. Yo decía, ¿qué pasó? Porque los vecinos tienen luz. Me dijo, no, nos cortaron los servicios. Mi papá entró en una crisis económica, él tenía una empresa de maletines, edredones, de confecciones, y con la apertura económica del presidente César Gaviria, llegan pues todos estos productos importados y mi papá tiene que cerrar la fábrica y no sabía hacer nada más en ese momento y nos cortaron los servicios. Esa fue mi maestría, el regalo de Empresas Públicas de Medellín. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Y yo, no, pues salga a trabajar. Hay que pagar servicios, te salga a trabajar. Y una tía vendía telas en el centro y me dijo, yo estoy en la temporada de telas, venga, cárgueme el maletín, el mostrario. Entonces yo le cargué el maletín por todo el centro. Eso duró una semana. Y en ese corre-corre llegué a un almacén que se llama Calzado Zulia, Calzado Zamora, abajo de la Plaza Uribe. Y ahí yo pregunté, vení, aquí necesitan una persona para trabajar. Ni usted sabe vender. Y yo sé vender. Yo no sabía vender. Pero mi mamá vendía Avon, vendía pues, okay. Entonces yo la escuchaba cuando le vendía a las amigas. Y yo, no, yo sé vender. Ah, bueno, listo. Y se conoce el centro. Y yo, me conozco el centro de memoria. Yo me lo recorro. Me dijo, listo. Es que necesito un vendedor o un mensajero. Okay. ¿Qué le gustaría hacer? Y yo, el vendedor. Claro. Al otro día me llamaron y me dijo, ¿tenés el trabajo? Y yo, ¿de vendedor? Y me dijo, no, de mensajero. Y yo, hágale. Y me metí en lo que llaman patinador. Entonces yo llevaba y traía tenis por todos lados. Ahí arranqué en ese almacén. Después conocí los dueños de la Feria del Disco. Vendí música como por 6 años. Ahora, con ese trabajo, ¿qué hacíamos? Lo básico. Pagar servicios y mercar. Okay. Eso, entonces a mí me alcanzaba para pagar servicios y mercar. De ahí, de vender música, soñaba pues estudiar en la Universidad AFIT. En mi casa pues se pusieron a llorar, como viste esa historia por ahí. Y yo cuando conté, quiero estudiar en AFIT, mi papá y mi mamá me pusieron a llorar y yo se emocionaron, ¿no? Que no, es que no hay con qué pagarle la universidad. Yo, es que usted no me la tienen que pagar, yo me la voy a pagar. Mira, digamos que hasta ahí, lecciones. Usted decide en la vida, ser víctima o ser protagonista. Usted decide. Uno no es las circunstancias que le ocurren, uno es lo que hace con las circunstancias. Entonces yo con esta situación, o soy víctima o soy protagonista. Y ese es el punto, cómo interpretas lo que a ti te pasa. Hasta el momento conté una historia que pronto la gente dice, ¡ay, qué pesar, tan niño trabajando, ay, qué pecado, le cortaron los servicios! O alguien dice, oíste, qué circunstancia tan retadora, tan desafiante, que sacó de Nicolás
el talento de trabajar, el talento de vender, el talento de ser resiliente. Entonces, ¿cómo interpretamos lo que nos pasa? Okay. Y hay un ejemplo muy reciente, Shakira. Entonces, hay un divorcio. Entonces, y ella lo dice, ya las mujeres no lloran frente a un divorcio, ya las mujeres facturan. Sí. Entonces, con lo que a mí me está pasando, ¿yo qué voy a hacer? Y yo creo que esa fue la gran pregunta que yo me hice de niño y que me he hecho en mi camino de la vida. Con lo que está pasando, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, ¿cómo voy a interpretar lo que me está pasando? ¿Como una tragedia? ¿Lo voy a interpretar como algo apocalíptico? ¿O lo interpreto como una oportunidad para retarme? Mire, Emanuel, usted que me acompaña en las redes sociales, yo hablo mucho de estoicismo. Los estoicos fueron unos filósofos, aquí pues quien no conoce, los estoicos fueron unos filósofos por allá en Grecia, que fueron los papás de la resiliencia. Los papás de la resiliencia. Y todo parte de un comerciante muy adinerado, Zenón de Sitio, y Zenón tenía un barco lleno de mercancía, un tipo súper adinerado de puerto en puerto vendiendo, y en una tormenta su barco y su mercancía naufragan. Zenón pasó de ser un rico comerciante a un pobre náufrago. Él llega a Atenas y dice, ¿uno cómo se levanta de esto? ¿Cómo hace el ser humano para levantarse de una adversidad? Y empieza a leer y dice, sígase señor. Y según un señor que iba ahí con una túnica, era un filósofo. Y él empieza a entender que la riqueza no está afuera, la riqueza está adentro. Y empieza a desarrollar un concepto de filosófico que se llama el estoicismo. Bueno, ahí hay varios señores, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, Zenón, en fin. ¿A dónde va toda esta historia? Yo me obsesiono en pandemia a estudiar sobre el estoicismo. Yo no sabía ni que eso existía. Pero pandemia me llevó a encontrarme estos señores y empiezo yo a leer espectacular las memorias de Marco Aurelio, los libros de Epicteto, Séneca y demás. Séneca tiene una frase muy bacana. Te voy a dar dos frases de Séneca que me gustan mucho y les puede servir, hablando de las circunstancias. Séneca decía, qué pesar de aquellos a quien la adversidad olvida porque se pierden de la oportunidad de retarse a sí mismos. ¿Sí la escuchó? Qué pesar de aquellos a quien la adversidad olvida porque se pierden de la oportunidad de retarse a sí mismos. ¿Usted cómo desarrolla los músculos? Usted atrofiándolos, con peso, con dificultad. En la dificultad está el crecimiento. Y eso no solamente aplica para los músculos, eso aplica para la personalidad, eso aplica para tus pensamientos, eso aplica para tu personalidad, en la dificultad. Y haciendo alusión a Séneca, en aquella época, pues el transporte eran barcos, y eran como wow, los que manejan los barcos y demás. Séneca tiene otra frase brutal. De hecho, en mi oficina yo tengo un cuadro de un barco en una tormenta. ¿Te lo regaló tu papá? Sí, me lo regaló mi papá ese cuadro. Cuando yo quería renunciar porque la empresa está en una situación muy difícil. Y yo, esta empresa no es mía. Yo mando una hojita de vida a Sura, a Argos. Eso en Bancolombia le dan trabajito a uno. Tengo amigos y me voy a poner aquí a hacer fuerza en esta empresa. Este velorio no es mío. Le conté a mi papá que iba a renunciar y al otro entró con un cuadro de un barco en una tormenta y me lo regaló. Me dijo, un capitán no abandona su tripulación. Pero yo, ajustándome a Séneca, hay una frase que a mí me acompaña mucho. Séneca dice, frente a las circunstancias, estamos hablando de las circunstancias. Sí. Séneca dice, sé que no puedo controlar el mar. O sea, yo no puedo controlar la tormenta, las olas, el viento, el huracán. Sé que no puedo controlar el mar, pero también sé que puedo gobernar mi barco. Entonces, afuera pueden existir las peores circunstancias y tú tienes la capacidad de pensar en positivo, de levantarte, de buscar salidas, de encontrar oportunidades y soluciones. El libre albedrío. Al ser humano le pueden quitar todo, menos la forma de cómo pensar. Vuelvo y te repito, la riqueza no está en nuestros bolsillos, la riqueza está en nuestros pensamientos. Y ahí es donde tenemos que invertir
crecer y transformar nuestros pensamientos. Y unos buenos pensamientos pues traerá bienestar, traerá dinero, traerá prosperidad. Pero es primero adentro y luego afuera, no al revés. Nico, o sea, en ese orden de ideas de lo que nos has contado y la historia que viviste, ¿tú crees que si tu escenario de vida hubiera sido diferente, en donde hubieras tenido todas las comodidades, hubieras sido una persona totalmente diferente a lo que eres ahora, o crees que esa necesidad hizo que fuera el motor de vida para hacer todo lo que haces actualmente? Mira, bienvenida a las dificultades, bienvenida a la adversidad. Qué tan bueno que a uno no le pasara nada, pero es que eso no existe. Eso no es verdad. O sea, una mamacita como Shakira, buenona, llena de dinero, llena de fama, y se divorcia, la dejaron. ¿Sí me entendés? O sea, nadie está exento de un cambio. Las personas lo llaman crisis. Estoy atravesando por una crisis financiera, por una crisis laboral, por una crisis sentimental, por una crisis familiar. A mí la palabra crisis no me gusta porque me frena y me llena de miedo. Yo prefiero hablar de un cambio, de algo, estoy atravesando por un cambio. Cambio que yo puedo hacer sea temporal. Sí. Hay una frase que digo mucho, no hagas de un momento un destino. ¿Sí me entendés? O sea, son momentos. Entonces, porque hoy llovió en Medellín, yo no volví a salir. No, eso va a dejar de llover. ¿Sí me entendés? Nadie se queda sin empleo para toda la vida. Eso es mentira. O el divorciado se quedó viata para toda la vida. Eso es mentira. O sea, no hagas de un momento un destino. Y hay personas que frente a un momento hacen ya un destino y ahí es cuando nos llenamos de ansiedad y demás. Entonces, yo creo que esas circunstancias que yo tuve, que son muy humanas y muy del día a día, una crisis económica, mis papás se divorciaron también, entonces lo que hay alrededor de un divorcio, el papá llegó con traguitos y se puso bravo y la mamá se puso a llorar, entonces el papá se encerró y todo ese cuadro yo lo veía. Yo veía todo ese cuadro del divorcio y yo decía, qué cuadro tan horrible esto. Mi mamá lloraba, mi papá gritaba, eso era un despelote en la casa. Todo eso te deja enseñanzas. Todo eso te enseña a que nada bueno o malo dura para siempre. Entonces, hombre, una adversidad también es una oportunidad para retarte, para desafiarte, para aprender y para transformarte. Entonces, no miremos la adversidad y la dificultad como algo negativo. Siempre detrás de una dificultad hay una lección. Siempre. Y ahí es donde yo me tengo que enfocar de qué voy a aprender. Nelson Mandela, yo tuve la oportunidad, mira, yo siempre quise ir a lugares históricos de resiliencia. Entonces yo soñaba ir a Hiroshima, donde tiraron la bomba atómica. Y fui allá y en vivo en directo vi cómo Hiroshima pasó de ser cenizas a la ciudad industrial de Japón en 70 años. Pues lo que nos demoramos aquí nosotros construyendo 3 puentes. Ellos en 70 años pasaron de las cenizas atómicas a una potencia económica japonesa. Y uno de los lugares que yo soñaba conocer era la isla de Robben Island, en Sudáfrica. ¿Y por qué fui hasta por allá? Porque allá hubo una historia de transformación impresionante y fue Nelson Mandela. Entonces Nelson Mandela lo meten a la prisión de Robben Island y el tipo estuvo ahí 27 años. Cuando él entra, y hay una frase ahí en la entrada de la cárcel, dice, ¿serán años en una prisión o serán años en una universidad? Entonces Nelson Mandela nunca vio una prisión, vio una universidad. De hecho se tituló como abogado. A él le mandaban los libros y él los leía y él salió titulado como abogado de Robben Island a ser el presidente sudafricano, además premio Nobel. Entonces no es lo que nos pasa, es cómo interpretamos lo que nos pasa. Okay. Hay un libro espectacular, usted me ha escuchado hablar de él, y bueno, ya mucha gente habla del libro, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Entonces, Viktor Frankl, psiquiatra, neurólogo austriaco, tipo sobrado, brillante, prestigioso, cae en las manos de los nazis, lo desnudan, le ponen el uniforme de preso, lo marcan y lo meten a los campos de concentración, entre ellos Auschwitz. Viktor Frankl
siendo psiquiatra y siendo neurólogo, empieza a observar que habían presos que decían, vea, aquí vamos a terminar en esos hornos, mire cómo sale el humo. El frío es horrible, el hambre es dificilísimo. No vale la pena hacer un esfuerzo para vivir. Y habían presos que se salían de la fila para que llegara el nazitín, le pegara el tiro. O se le tiraban a la cerca eléctrica. Pero habían otros que decían, qué sol tan lindo el que salió hoy. Miren ese pajarito, qué belleza. Oiga, siquiera nos dieron aguamasa con un poquito de pan. Con eso mi cuerpo tiene un día más de vida. Y él dijo, ¿viste? ¿Qué hacen estos que se quitan la vida y qué hacen estos en el infierno que disfrutan, ven, sonríen, cantan, sueñan? Y empezó a analizar cuál era la diferencia entre este tipo de personajes o de personas. Y ahí Víctor Frank encontró, vuelvo y te repito, que cuando hay un propósito, que cuando hay una meta, cuando hay un sueño y cuando tú decides transformar tus pensamientos al cómo sí y no al por qué no, tu vida cambia. Nico, ¿cuál es tu propósito de vida? Mira, yo no sé en qué momento terminé como compartiendo historias de vida. Pues yo no soy coach, ni estudié neuro, no sé qué, no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Yo soy un administrador de negocios que vendió música, zapatos y carros. Que la vida me ha pegado una revolcada muy brava sin quedar ciego ni lisiado, no. Pero he tenido revolcadas a nivel familiar, económico y todo. Entonces, de lo que yo he leído, lo que he estudiado, he tenido la oportunidad como de compartir un poquito esas anécdotas y esas enseñanzas. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es utilizar esos talentos. ¿Usted ha escuchado la parábola de los talentos? Escuche. ¿Lo has escuchado? Claro. Entonces Jesús le da a una persona, me dice, estos son tus talentos, cuídalos, porque eso es oro. Y el man, esto tan valioso, lo tengo que guardar muy guardado, y los enterró. Y después no los pudo volver a encontrar porque los enterró. Cada uno de ustedes tiene talentos, no los entierre. Usted tiene talentos para la salud, usted tiene talentos para la educación, usted tiene talentos para las matemáticas, para el deporte, para impactar a las demás personas. O sea, cada uno de nosotros tenemos grandes talentos y nosotros sabemos en qué somos buenos. Cada una de las personas que está acá sabe en qué es muy bueno. Eso es talento. Yo soy muy bueno para. Explótelo, utilícelo, vívalo, disfrútelo, góceselo. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Esa pregunta es muy buena, pero es muy difícil. Entonces, mi propósito, y hay un autor, Simon Sinek, él habla mucho del why, el por qué, el propósito. Entonces, él habla que si tú no tienes un propósito, es muy difícil que desarrolles el cómo, y el qué, y el para qué. Bueno, eso pues tiene ahí pues todo un concepto. Y yo le voy a decir algo. Esto que yo voy a decir lo digo en todos los podcasts, lo digo en la empresa, lo digo en mi casa, lo digo en todas las entrevistas, me lo repito todo el día. A mis manos llegó una biografía espectacular de una mujer increíble, la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer espectacular. Y entonces yo dije, bueno, pues le damos la biografía a la Madre Teresa. Y empecé ahí como sin querer queriendo, ¿me entendés? Porque no fue al Everest, no le dio la vuelta a la luna, no es millonaria, no creó envidia. O sea, la Madre Teresa de Calcuta, una señora ahí con unos enfermos leprosos, pues en Calcuta, en la India. Y en ese libro encuentro una frase que le dio todo el sentido a ser papá, ser pareja, ser amigo, ser profesor, ser empresario y ahora ser, ¿qué? Conferencista, no sé. Oiga, qué frase tan poderosa. La mejor definición de ser papá, ser mamá, ser pareja, ser amigo, ser un ser humano. Y esa frase se convirtió en mi propósito de vida. Y yo se las quiero compartir porque yo soñaría que ustedes la pongan como su propósito de vida. Y es brutal y es súper poderoso. ¿Verdad? Como de que a todo el mundo aquí. Los que están detrás de la cámara, que hay un auditorio que ni les cuento. Y todo el mundo dice que, pero cuente pues. Dígala. Cuenten pues. La Madre Teresa dijo, y abro comillas, la mejor definición de lo que usted quiera.
El propósito, ella dijo, no debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. Eso es espectacular. Te la repito, no debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. Eso es lo que yo hago todos los días con Miguel. Que se mantenga esa vibra, esa actitud a tope, mi hijo, mis amigos, mi equipo de trabajo y todas las personas que me rodeen. Que el que interactúe con Nicolás se vaya mejor y más feliz. Eso le pone todo el sentido a mi vivir, a mi estar, mi razón de ser. Esa frase para mí es mi gran propósito de vida y yo quisiera que todas las personas que harán este podcast la implementaran para que ustedes vean, uno, cómo cambia su vida, porque no hay nada mejor que dar. Dar es recibir. Si yo doy felicidad, si yo doy alegría, si yo doy bienestar, yo también me estoy nutriendo de eso que estoy entregando. Nico, te demoraste mucho en descubrir esa frase o ese propósito. ¿Crees que fue reciente? No, yo creo que sí. Por eso la lectura, los podcasts, las conferencias, es una aventura de qué más voy a descubrir, qué más voy a aprender. Okay. Es que el aprendizaje no está en el colegio exclusivamente. En el colegio hay contenido académico. Sí. Pero el aprendizaje de la vida está en la calle. Okay. La teoría enseña, la práctica explica. Nico, hablamos ahorita de cambios, de que todos atravesamos por cambios algunas de nuestras vidas y tú estás pasando por cambios actualmente, ¿cierto? Tengo conocimiento de lo que hemos hablado, pues, que has cambiado tu entorno laboral, ¿cierto? Pues Nico es profesor también en EAFIT y me dijiste que estás como despejando un poco esa parte de docencia. Cuéntame por qué has tomado esas decisiones después de tantos años de trabajar, por ejemplo, en automontaña, ¿cierto? ¿Cuántos fueron? 17 años, 18 años. Imagínate, 18 años en una empresa y ya no estás ahí igual con el tema de la docencia. Uf, qué buena pregunta. Todavía estoy buscando la respuesta. Mira, llegó a mis manos un libro. A ver, la vida a veces es como el conejo con la zanahoria. Entonces a mí desde niño me programaron, sea un gran estudiante, para que estudie en una gran universidad, lo hice, para que consiga unos buenos trabajos, los tuve, para que tenga ojalá una gerencia general con un salario espectacular, para que a través de esos cargos usted viajé, esté en muchas reuniones importantes, estuve, participé en muchas juntas importantes, estuve, y cuando yo estaba arriba, yo dije, vení, ¿y qué? Pues sí, lo logré, pero ¿qué más sigue? Y encontré varias cosas. La primera reflexión, a mayor altura, menos oxígeno. Entonces, entre más subes y subes en cargos, en salarios, en responsabilidades, en negocios, tienes menos oxígeno. Más dinero, menos oxígeno. 2, llegó a mis manos un libro hace como 10 años. Me acuerdo que fue un viaje largo que tuve entre Tokio y San Francisco. Y me leí en ese vuelo un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Muy bueno. Y yo dije, el monje que vendió su Ferrari, a bruto. Pues, ¿cómo así que vendió el Ferrari? ¿Sí me entendés? Sí. Cuando yo leí ese libro, fue como ese primer envionazo de hay algo más que lo material, hay algo más que un cargo, hay algo más que un salario. El tema está adentro, vuelvo y repito, no afuera. Y ya yo 18 años en el cargo soñado por el que me maté muchos años, una gerencia general, muy buen salario, una gran empresa, dirigía más de 300 personas, muy representativo en la empresa, el cargo y demás, ya 18 años. Y yo decía, Nico, ¿y entonces? Pues como quédese otros 15 años para que se jubile ahí y salga bien pensionado. Entonces el sueño es la pensión. O sea, nuestro sueño
nos enseñaron que el sueño es la meta, no el camino. Entonces yo decía, entonces me voy a perder de un camino de salud, mi hijo tiene 13 años, me necesita más, tengo energía, quédese en un escritorio 12 años para que logre una muy buena pensión. Y yo decía, y estos 12 años sentado en un escritorio. Sí, yo no soy desagradecido, pero sentía que podía buscar nuevos caminos, nuevas conversaciones, nuevas personas, nuevos retos, nuevos desafíos, y sentado en un escritorio no los iba a tener. Okay. Entonces decidí, obviamente es preparación, o sea, no es que uno llegue y diga, ay, hoy renuncié. No. O sea, yo llevo muchos años ahorrando, organizando mis finanzas, el tema de deudas, el tema de patrimonio, el tema de inversiones, porque yo desde el primer día que empecé a trabajar dije, o me sacan o me saco. Desde el día 1. Y esa situación económica en mi casa me enseñó muchas cosas. Primero, mi papá tenía una empresa bollante, digamos, en la gran casa, el gran colegio. Mi papá tenía conductor que nos llevaba y nos recogía del colegio, socios de un club. Y de pronto llega, hacia apertura económica, se acabó la empresa. Y mi papá venía en una tabla de surfing creyendo que siempre las olas iban a estar, y se quedó sin ola. Entonces, lecciones de esa situación económica de mi papá, grandes lecciones. Primero, ahorre y no cambie su estilo de vida. Hay personas que por cualquier circunstancia pasan de ganarse 2 millones a ganarse 7. Entonces se compran el carro y la deuda para los 7. No, pegué el brinco de 2 a 4 y ahorré 3. No sé si me entiendes. Sí, claro. Entonces, fíjate que yo desde el día 1 que empecé a trabajar, siempre ahorré mínimo el 30 o 40% de mi salario. Lo cual yo ajusté mi estilo de vida, no para el 100% del salario, sino para el 70%. Entonces mi estilo de vida y mis gastos y mi economía era el 70% del salario, no el 100%. Okay. Siempre ahorrando. Eso me lo enseñó mi papá. Bueno. Segundo, ser austero. Austero en los gastos, austero en cuidar el dinero, en invertir. Entonces, hoy nos quejamos que el dinero no nos alcanza llorando sobre unos tenis de $1.000.000. Total. Llegamos muy estresados y muy aburridos porque la tarjeta de crédito del viaje de Miami me tiene ahorcado. Entonces, nos montamos en unos cuentos y en unos estilos de vida que no son. Claro. ¿Sí me entiendes? Mira, yo siento que la tranquilidad también es rentabilidad. Okay. Y yo pienso que la mayor rentabilidad que puede tener el ser humano no es una tasa efectiva de él o un TIR de él. Yo creo que la mayor rentabilidad es tranquilidad. Me preguntan mucho los alumnos en AFI, profe, ¿qué es ser exitoso? Defina para usted qué es la definición de éxito. Y yo, para mí, definición de éxito es dormir tranquilo. Si usted duerme tranquilo, usted es una persona súper exitosa. Porque conozco gente con muchísimo dinero que no duerme. Y eso no es éxito. Éxito es dormir tranquilo. Qué buena esa frase, Nico. Yo quiero preguntarte algo porque yo siento que yo, por ejemplo, tengo la perspectiva de que me gusta más el tema de la independencia, pero vos venís de una trayectoria, de un background pues, a nivel laboral y empresarial muy amplia. Y es que actualmente también está ese boom de, hey, emprendas, salgas de trabajo, o sea, tú que ya has logrado un éxito para mí en esa área laboral, ¿cómo crees que es empezar un emprendimiento? Porque tú también tienes un emprendimiento aparte de tu hijo, que es el más importante, que es las conferencias, Actívate. ¿Cómo crees que es ese paso para mantener tanto un trabajo estable como lo has tenido durante tantos años a emprender, ¿cierto? Tener ese estilo de vida como emprendedor, y de los dos mundos, ¿cuál te ha traído más? Entonces, como te digo, yo siempre me preparé
para no estar en la empresa. O porque me sacan, porque así funciona. O sea, eso pues que yo aquí me sacan con los pies para afuera. A usted le cambian el jefe y le cambió todo. Yo trabajé 18 años en la empresa, pero ya un año con un nuevo jefe, ya un año en la empresa. Yo me preparé, pero llegó un punto donde la vida me dijo, bueno, Nico, escoja. 18 años en un escritorio, muy buen salario, muy buen cargo, viajes, cócteles, ego, nombre, reconocimiento empresarial, bacano. ¿Y qué dice ahí? Aguántese para la pensión, como dicen mis tíos. No sea bobo, siga cotizando para la pensión, que salga bien pensionado. O exploro algo que me apasiona, algo en lo que genero impacto en las personas, una palabra, una recomendación, un consejo, un dicho, qué sé yo, y es el camino de Conferencias Actívate. Entonces, aquí he estado en más de 20 colegios, más de 5 universidades, en más de 400 empresas, transmitiendo y compartiendo un mensaje que le puede servir a muchas personas. Entonces, si tú me preguntas en cuál de los dos hay más sentido aquí, ¿dónde hay más plata? Aquí. ¿Dónde hay más tiempo? Aquí. ¿Dónde hay más bienestar emocional? Aquí. ¿Dónde hay más tiempo de familia? Es que la riqueza hoy no está en el Ferrari, la riqueza hoy está en compartir con los seres que tú quieres. O sea, el tiempo no es lo económico. Lo más que entramos a redes sociales y vemos el Ferrari, vemos el yate en Dubái, vemos el man que se ganó 100 millones de pesos haciendo influenciador. O sea, entonces nos enloquecemos. Entonces todo el mundo vive mejor que yo, todo el mundo tiene más dinero que yo, todo el mundo es más feliz que yo, entonces yo soy un bobo. No. O sea, riqueza es llevar a Miguel al colegio. Para mí ese es mi mejor momento del día, que yo pueda llevar a Miguel al colegio, que lo pueda despedir, que pueda sentir su energía, que le pueda regalar la frase. Miguel y yo tenemos una frase cuando él se baja del carro. Yo le digo, hijo, uno es lo que piensa, y él me responde, piensa bonito, y yo pilas pues con los pensamientos. Uno es lo que piensa bonito. Esa es la frase que tengo con Miguel. Eso es riqueza, eso es riqueza. Nico, quiero que nos cuentes cuáles han sido esos hábitos que han transformado tu vida. Bueno, el primero, lo digo mucho en las conferencias, hábitos. Mira, estamos en un gimnasio y tú eres pues embajador y tal, y el hombre ahí musculoso, de camisa sisa. Bueno, sí. Yo no me tomé la proteína para venir al podcast, me hubiera tomado la proteína, la creatina, así, me hubiera colocado la camisa así más apretadita, en fin. Hoy existe una obsesión por la higiene física, la alimentación, el deporte, la ropa, el peinado, los que pueden, peinado, la loción árabe, un buen reloj. Aquí la barba que me queda aquí pulidita, aquí así rayadita, aquí así. Hoy hay una obsesión por la higiene física. Total. El vestir, la alimentación, el deporte. Listo. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos con la higiene mental? O sea, háblame de tus hábitos mentales. Tú tienes una rutina de ejercicio, hay una rutina. La higiene física tiene rutina. Sí. Yo me baño, buen jabón, champú, los que pueden, champucito, una buena afeitadita, una buena alimentación, la proteína, los multivitamínicos, todo, la creatina. No, espérate, estoy en el ayuno, la dieta, es que subí 2 kilos. Entonces hay una rutina de alimentación y me voy a poner esta camisa blanca que me combina con el blue jean, con los tenis blancos. Ahí está, entonces aquí, listo. Hay una rutina para el oficio. Háblame de tu rutina mental. ¿Cómo alimentas tus pensamientos? ¿Usted qué escucha? ¿Qué lee? ¿Con quién habla? ¿Con quién se relaciona? Entonces hay gente que se levanta a buscar y a escuchar noticias. Entonces se levantan metiéndole basura a los pensamientos. Desmembrado, violado, asesinado, secuestrado, enchambuscado. Hay gente que me critica y me dicen, Nico, entonces uno deja de escuchar noticias, pues es negar la realidad. Ojo, la realidad de un país no es un secuestrado, ni un desmembrado, ni un violado. O sea, aquí existen adversidades, pero también hay cosas muy lindas para escuchar y ver.
Una niña en un colegio, yo me acuerdo del colegio de la presentación de la América, me invitó en Medellín a darles una charla. Y yo hablé del cuidado del entorno y qué vemos, qué escuchamos y qué hablamos. ¿Sabes que mi hija, una niña, tenía como 9 años? Entonces ella me dijo, eso quiere decir que hay gente que pasa por un cementerio y ve tumbas y hay personas que pasan por un cementerio y ven flores. Exactamente, esa es la vida. Entonces tú decides si ves el mutilado, el violado, el estrangulado, el enchambuscado, o ves el emprendedor, el que logró el ejercicio, el que montó el negocio, vas a misa, te llenas espiritualmente, una buena lectura, una buena reflexión. Tú decides cómo alimentas tus pensamientos. En otras palabras, cuiden su entorno. Usted con quién habla, con quién se relaciona. Entonces, miren, nosotros estamos aquí en un gimnasio. Los que no están viendo detrás de cámaras, aquí todos están de pantaloneta, comieron proteína con creatina, todos tienen los super tenis, los super cuerpos. Claro, el que está con un deportista también es muy probable que termine siendo un deportista. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, ¿cuál es tu entorno? ¿Cuál es tu círculo de amigos? Mostrame tus redes sociales. ¿Vos a quién seguís? ¿A quién seguís? Entonces, el que se puso senos para lograr seguidores, el que quemó un Ferrari para que lo aplaudan y uno le da like porque quemó el Ferrari. O sea, de verdad, a vos, ¿quién te inspira? ¿Quién te mueve? ¿Quién te enseña? Claro. ¿Quiénes son las personas que te dan y que te estimulan? Claro. Entonces, el que viene lleno de cadenas de oro, con relojes de oro, el que tumba el micrófono. Entonces, ahora, yo no estoy diciendo que no lo sigan. Claro, síganlo, muy bacano, y yo me río, yo también lo sigo. Pero como me asomo por allá, me asomo más en el que me enseña, en el que me guía. Entonces yo miro a María Rojas Estapé, sigo la cuenta de Mario Alonso Puch. ¿Te ayuda ahí? Yo no sé, le dañé esto. No. Bueno. Este podcast ha estado muy... Ven ahí, Nico. Entonces, ¿a quién sigues? ¿Quién te inspira? Entonces, primero, cuida tu entorno. Segundo, un hábito brutal. Mire, lo que es la creatina para el deportista, porque la creatina, pues usted no toma creatina y le da Alzheimer, no toma creatina, no se le desarrollan los músculos. Si usted no toma creatina, le da dolor de no sé qué. Entonces, lo que es la creatina hoy para los deportistas y para el ser humano como el gran suplemento más estudiado, hay un suplemento brutal. Ese suplemento te da más energía que la creatina. Te estimula y te desarrolla el músculo más importante del ser humano, que es el cerebro. Ese suplemento te potencializa de manera a la N la actitud, que es el gran motor del ser humano, porque uno no es el cargo que tiene, ni los títulos que tiene, ni los estudios que tiene. Uno es lo que transmite. El ser humano es lo que transmite, y eso se llama actitud. Y ese suplemento, que te lo tienes que tomar varias veces al día, y se lo puede tomar 50 veces, y entre más se lo tome, mejor. Es un suplemento que se llama la gratitud. Entonces a nosotros nos ponen un café con leche. Ya me tomé un café con leche. Café con leche. Qué tan afortunado de tener un café con leche calientico en esta taza limpia, en este lugar, con esta compañía. Qué afortunado, y me voy a disfrutar este sabor de este café, que algún caficultor lo cogió con sus manos, lo secó en su finca, lo transportaron en jeeps desde las montañas, lo metieron en una tostadora y mira dónde estoy. Qué delicia este café. Tenemos tantas razones para decirle a la vida gracias. Gracias por este cuerpo. Sí, me quedo calvo, pero pues puedo bailar, puedo estudiar, puedo brincar, puedo hacer deporte. O sea, tengo demasiadas razones para decirle a la vida gracias, 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 gracias. Yo le tengo que dar gracias por todo, por este día tan hermoso, por haberme levantado hoy, por haber sido invitado a este podcast, por tener grandes amigos que quieren impactar a las personas que lo rodean. La gratitud es un ejercicio increíble. Y ojo, hay personas que esperan estar bien para ser agradecidos. No, es la gratitud lo que te hace estar bien. Okay. Y gracias a esta frase, yo se la digo mucho a mis alumnos allá en la universidad.
Mire el poder de la gratitud. Ellos a veces no me entienden. Cuando uno habla de la gratitud, este parece un mono. Además de calvo, pues y así. Entonces, para que ellos me entiendan el ejercicio de la gratitud, porque es que no lo entienden, por eso se llama generación de cristal. Es una generación que no conoce el ejercicio de la gratitud. Entonces son muy frágiles. ¿Sabe por qué? Porque un desagradecido nunca estará motivado. ¿Sí escuchó? Un desagradecido nunca estará motivado. Y una persona desmotivada no sale adelante. Una persona desmotivada no tiene el ingrediente más importante de una persona exitosa, la autoconfianza. Desagradecido nunca tendrá autoconfianza. Desagradecido siempre estará desmotivado. Entonces, hay que trabajar mucho el ejercicio de la gratitud. Agradezco este supercuerpo. Agradezco mis amigos. O sea, es que hay tanto por agradecer. Uno puede quedar todo el día agradeciendo. Entonces, la gratitud es uno de los mejores suplementos emocionales, mejor que la creatina, ya ha estado demostrado. Sí. Y si usted lee la Biblia, el Corán, lo que usted quiera, la gratitud, Buda, la gratitud es el eje que hace que el ser humano se fortalezca. Olvidamos ser agradecidos y perdemos el sentido de la vida. Por eso hablamos de la generación de cristal. Claro. Una generación absolutamente quejumbrosa. Y si usted se queja es porque no está siendo agradecido. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Y nos llenamos de queja. La queja es como si nos tiraran lodos en los pensamientos. Lodo. Quéjese. Entonces uno se llena de lodo. Pero tenemos las plumillas para limpiar el lodo, como un panorámico. Las plumillas es gratitud. Qué bien. Nico, ¿tú crees en Dios? Claro. Mira, yo creo en Dios, en el universo, con un magnetismo, yo creo en Dios, pues vengo de una familia católica, religiosa y demás. Obviamente creo en Él y siento que tengo un buen socio al lado. Yo me levanto y yo, no, parcero, vamos con toda y pues, vamos con toda. Entonces tengo ese man aquí al lado. Y el man ha hecho magia en mi vida, ¿sabes? Ha hecho magia. Mira, cuando yo empecé con esto de las conferencias, eso fue gracias a un accidente. Hace 10 años salió en el periódico Portafolio los 50 gerentes líderes de Colombia. Y ahí quedó mi nombre. Yo creo que equivocaron. Pues uno al lado del presidente de Carvajal, de Bancolombia, en ese momento Carlos Rodríguez, pues, amigo y maestro. O sea, unos gerentes de una empresa, Nicolás Mejía, Grupo Automontaña, y yo decía, AFIT me llama y me dice, oiga, hay un congreso de liderazgo, queremos una ponencia suya. Yo decía, bueno, listo, hágale que yo llevo una charla ahí de liderazgo, ahí, hágale. Faltaba una semana para el congreso y yo sin ninguna diapositiva, liderazgo. Mi materia en AFIT es gerencia de ventas, yo soy profesor de ventas. Yo decía, liderazgo. Bueno, monté la conferencia. Y la grabé porque mi mamá estaba en Estados Unidos para que no la perdiera. Eso quedó espectacular esa conferencia. Y le mandé a mi mamá el link de YouTube para que viera la conferencia. Se la mandé a 2 exnovias para que vieran de lo que perdieron. Sí, no, es que son muy desagradecidas, hermano. Son muy desagradecidas. Y yo le dije, esta va que me da cocacho. Ahí le mando pues a ver si su actual novio salió en Portafolio. Bueno, y a un ex jefe que me la montó. Oye, sí, le mandé el link. Con eso empiezan a llamarme empresas. Venga, usted me para una charla. Pueden ir a la junta directiva. Puedo hablar con los vendedores. Y yo, hágale. Y de pronto me empiezan a llamar. Y pueden ir a Panamá. Y pueden ir a México. Y pueden ir. Y yo decía, vení, ¿quién es mi... A mí la gente me dice, ¿quién es tu community manager? Nico, o sea, ¿sabes quién me invitó a una charla? Yo dije, esto es paseo millonario. Sonó mi teléfono, un número de esos raros por allá que uno dice aquí. Y yo, aló. Hola, Nicolás Mejía. Y yo, sí. Do you like to talk in English or Spanish? Y yo, I prefer Spanish. Ok. Oiga. Y yo, I prefer Spanish. Claro, si me van a tumbar, que me tumben en español. Que uno sabe cómo fue el tumbis, pero uno en inglés. Claro. Y yo, yes, I am. Yo soy Nicolás. Me dijo, me acuerdo, estaba aquí entrando a Bolivariana a mi clase de maestría. Y me dijeron, hola, somos de Google. Vimos tu conferencia, queremos en la Semana de la Hispanidad traer conferencistas en lenguaje español
queremos tu charla. Google, tú puedes venir 18 de noviembre del 2019 y yo, sí, no, yo voy a revisar agenda. Y yo, no, es que yo reviso agenda y yo sí tengo disponible. Y me dijo, aquí te esperamos. Manuel, Nicolás Mejía, criado en la Loma del Chocho en Envigado, en Google, dando una charla. Adelante me dice, vení, ¿quién es tu agencia de publicidad? ¿Quién es tu community manager? ¿Quién te mueve las redes? Y yo, tengo un socio. No, pero presentalo, ¿quién es? Y yo, está acá arriba, hermano. Ese man me trae contactos y gente como un berraco. Pero al socio había quedado dividendos. Claro, ya me empiezan a pagar las conferencias y a mí me da pena con ese man. A mí me llamó Ecopetrol. Hola, Nicolás, queremos una conferencia tuya. Y yo, ¿quién le dijo a Ecopetrol que yo doy conferencias? Bancolombia. Y yo, ¿quién le dijo a Bancolombia que yo doy conferencias? El socio. Entonces yo dije, ¿cómo lo doy dividendos a este man? Porque ese man no tiene Nequi, ni Bancolombia, ni Hay Plata, ni nada de eso, ni breve, ni nada, ni llave. Yo, Diego, ¿cómo te giro? Y encontré que a través de mis conferencias, porque la gente me pedía conferencias abiertas al público, ve, ¿cuándo tenés conferencias para hallar a mi tía, a mi abuelita, a mi mamá, a mi papá que le dicen agonía, todo el día se queja, vení, mi novia no hace sino llorar todo el día, tengo un hijo desagradecido, o sea, pues, ve, tengo un sobrino, a ver si lo pones a caminar, yo, pero tampoco, pues, yo no llego hasta allá, pues, o sea. Sí. Entonces me pedían conferencias abiertas al público. Y a mí me da pena como, vea, comprarme la boletica para casa a mi conferencia. A mí me da pena eso, pues. Entonces yo dije, listo, voy a hacer conferencia abierta al público. Y todo el dinero se va para las fundaciones sociales. Emanuel, ¿cómo es que he sido capaz, y voy a decirlo, yo no tengo cómo regalar, pero lo regalé, he donado más de 150 millones de pesos a fundaciones sociales a través de conferencias activas. Y se las digo, Fundación Juguemos en el Bosque, Jimena Rico, Fundación Patronato, Fundación Nacional de Trasplantados, Las Golondrinas, la casita de Nicolás, que no tiene nada que ver conmigo, pero es una casita de niños en adopción. Sí. La Fundación, o sea, a todas esas fundaciones, a través de mis conferencias, y yo les doy el dinero. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Consignándole a este man. Mire, a cada uno de nosotros, si usted está viendo este podcast porque tiene un buen celular, tiene internet, seguro que desayunó, o sea, usted no está viendo este podcast debajo de un puente, buscando comida, se lo aseguro. A cada uno de nosotros, Dios nos puso una mesa muy grande, no para comer más, sino para compartir más. Para compartir más. Ay, madre. ¿Qué invitado tenemos el día de hoy? La verdad, vaya Nico. Yo sabía de un inicio que iba a ser el mejor episodio de todos, no, y por todos te enseñan algo, sí, todos dejan algo. Es verdad. Ninguno es mejor. No, es verdad. Todos son mejores. Es verdad, Nico. Pero, por ejemplo, hoy también estoy muy feliz porque traje por primera vez a mis papás al podcast. Entonces, pues la verdad está muy emocionado. Y bueno, para pues finalizar, yo siempre le hago una pregunta a los invitados y la pregunta es la siguiente. Si el día de mañana Nicolás Mejía ya no está con nosotros, ¿cuál es la frase con la que nos dejarías? Uf, qué buena pregunta. No me lloren que nadie se te... Mentira, no. No, yo pienso que esa frase que comparto conmigo todos los días es una frase muy bonita. Uno es lo que piensa. Piensa bonito. O sea, entrégale toda tu energía, toda tu atención a pensamientos positivos. Tenemos la capacidad de elegir un buen o un mal pensamiento. Tú decides. Tenemos la oportunidad de pensar en un mundo optimista, positivo, entusiasta, o puedo pensar en un mundo fatalista, triste, trágico. Tú decides. Yo decido cómo sintonizo mis pensamientos. Y tus pensamientos generan en ti sensaciones. Y tus sensaciones generan en ti comportamientos. Y tus comportamientos generan resultados. En otras palabras, tus pensamientos
generan resultados, o tus resultados son el producto de tus pensamientos. Por eso, cuando ustedes hacen spinning, ustedes no les ponen Darío Gómez, ni Elenita Vargas, ni música de funeral. Ustedes les ponen tum, 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 tum. Entonces ustedes se van llenando de buenos pensamientos, buenas sensaciones, buenos comportamientos, buen resultado. Entonces, todo es producto de un pensamiento. El resultado de una persona refleja los pensamientos de esa persona. Por eso René Descartes dijo, pienso, luego existo. Pongámoslo al revés. Tu existencia es el producto de tus pensamientos. Y termino como empecé. La riqueza no está en tus bolsillos, la riqueza está en tus pensamientos. Uf, gracias, Nico. Muchas gracias. Uf, no, de verdad. Y el público no se pregunta. Sí, pero el tiempo. Ah, ok, listo, sí. No vamos por a el ver. tiempo, sí. Bueno, muchachos, cerramos acá la edición número 12. De verdad que muy agradecido por tener un gran invitado, grandes personas acá. De verdad que sacar un domingo a las 7 de la mañana sin vía, porque nos cerraron las vías para llegar hasta acá, fue complicado. Entonces se los agradezco a cada uno de ustedes. La vía es lo de menos, un domingo a las 7 de la mañana. ¿Con vía o sin vía? O sea, domingo 7 de la mañana, muy bien. Y bueno, Nico, no, yo creo que este podcast van a aprender muchas cosas. Espero que... Y síganme en redes sociales. Síganlo en redes Miren, sociales. yo en las redes tengo una cuenta no para mostrar el carro que tengo, la casa que tengo, las vacaciones que tengo, los tenis que tengo. No. Yo tengo en redes sociales como un oasis y les agradezco si pueden compartir contenido para que nutramos de gente buscando buen contenido en redes sociales. Se llama @Nicolás Mejía Actívate. @Nicolás Mejía Actívate. Okay. Y en YouTube pueden buscar Conferencias Actívate, donde hay más de 100 en vivos que hice en pandemia. Brutales. Sobre resiliencia, optimismo, gratitud. Entonces los invito a que me acompañen y que compartan no solamente el chiste o por quién va a votar, sino que también compartan reflexiones y llenemos esa cuenta de gente que puede encontrar ahí buenos elementos para hacer de su vida algo muy positivo. Gracias, Nico. Manuel, muchas gracias. Suerte pues, hablamos.